sea realmente un día donde podamos recibir la mayor gracia en nuestras vidas, que sea el día de hoy de la mayor felicidad para poder encontrar y descubrir y sobre todo disfrutar de las respuestas que ya Dios tiene preparado para nuestras vidas. Así que bendice a tu hermano que está a tu lado, dile que Dios te dé una doble gracia el día de hoy. Amén. Pero hay que decirlo con convicción, con seguridad, que Dios te dé una doble gracia el día de hoy. Amén. El mensaje del día de hoy es el comienzo de la torre que salva al mundo. Y quizás algunos se preguntarán, ¿y quién es la torre? ¿No? ¿Quién es la torre? Pues déjeme decirle que la torre somos nosotros. Nosotros somos la torre de Dios. Somos las torres que Dios ha establecido en este mundo, no de cualquier manera, sino una torre con el poder del Evangelio. Cristo mismo dijo, Mateo capítulo 5, Él lo dijo, ustedes son la luz del mundo, ¿verdad? Y una luz no se puede ocultar, sino se pone en alto para que su luz alumbre más. Nosotros somos esa torre de luz. Amén. Así que los bendigo a todos los hermanos que están en el templo y a los hermanos que están ya conectándose para que en las redes sociales, para que todos juntos podamos recibir esta gracia. Y los hermanos que se conectarán de una manera también indefinida, también los bendigo para que reciban una mayor gracia el día de hoy. El día de hoy tenemos que descubrir lo que Dios ya ha preparado. Hemos leído Éxodo capítulo 3, del 1 al 18, y sinceramente tenemos que tomar un pacto muy concreto. Hemos leído, dice, y Dios salió a nuestro encuentro, ¿no? Dijo Moisés, Dios salió a nuestro encuentro. Eso, ¿qué nos dice a nosotros? ¿O qué retorna en nuestra mente, en nuestros pensamientos, cuando hemos leído, y Dios nos salió al encuentro? Esto tiene mucho parecido, es igual, no mucho parecido, sino que es igual. Cuando Cristo dijo, no me eligieron ustedes a mí, yo les elegí a vosotros. Amén. Porque, ¿qué es la religión? La religión es el esfuerzo del hombre para poder encontrar a Dios. Es el esfuerzo del hombre para poder acercarse a Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo una persona que está separada de Dios, y la Escritura dice que aquel que está separado de Dios está destituido de la gloria de Dios y por ende está muerto espiritualmente? La pregunta es, ¿cómo una persona muerta que está espiritualmente puede acercarse a Dios? Imposible, imposible. Esa es la religión, el esfuerzo del hombre, la intención del hombre, el conocimiento del hombre, pero nada, todo esto es posible, es en vano. Sin embargo, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es que Dios vino a nuestro encuentro. Eso es el Evangelio. Que Dios vino a mí, que estaba perdido, que estaba deambulando como huérfano, sin padre, sin rumbo, sin destino. Cristo vino a mi encuentro. Y es lo mismo que Dios le dice a Moisés. Diles a los hijos de Israel que yo he salido al encuentro de los hijos de Israel. Es totalmente diferente. Como dijo mi hermano, es gracia. La gracia de Dios. Dios salió a nuestro encuentro. Entonces, ahí nosotros tenemos que descubrir algo. Y tenemos que disipar y sacar todos los malos entendidos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, si yo estoy en el Evangelio, si yo estoy en Cristo, ¿por qué suceden tantas cosas a mi vida? ¿Por qué me vienen cosas malas? Si soy hijo de Dios, sirvo a la iglesia, ¿por qué me vienen tantos conflictos? Y esos son malos entendidos. Y el día de hoy tenemos que erradicar esos malos entendidos para poder disfrutar realmente de esa vida en Cristo Jesús de una manera libre y disfrutar realmente lo que Dios nos ha dado. Por ejemplo, muchas personas, muchos teólogos, algunos teólogos dicen que la época de Moisés, cuando vivía en el palacio de Egipto, cuando era hijo de Faraón, no recibió muchas respuestas. Y eso es un malentendido. ¿Por qué? Porque justamente Moisés en el palacio se preparó en las mejores, por decirlo así, en las mejores universidades. ¿Qué pudo entender Moisés de Egipto? La economía, pudo entender la cultura, pudo entender la política. Entonces, ¿no recibió respuestas? Sí recibió respuestas. Aunque Moisés no lo sabía, ya Dios lo estaba preparando para el futuro. Y es lo mismo para nosotros. Cuando sucedió un evento, cuando vio un egipcio
que maltrataba a un israelita, él salió al encuentro y accidentalmente lo asesinó al egipcio. Entonces él huye, atemorizado, huye y llega a Madián, a la tierra de Madián. Y ahí fue el horario absoluto de Moisés de parte de Dios, porque ahí recibió la mayor gracia, se pudo conocer y pudo descubrir realmente al Dios vivo y verdadero. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Qué le voy a decir al pueblo? Diles que yo soy el que soy, te ha enviado. Igual, cuando Cristo estaba en el huerto de Getsemaní, cuando vinieron a arrestarlo por la noche, Él les dijo, ¿a quién buscan? Y los soldados dijeron, a Jesús de Nazaret. Y Él dijo esa palabra, yo soy. Y al momento cuando dijo, yo soy, todos cayeron al piso. ¿Por qué? Porque nombró esa palabra que nadie lo puede soportar. Esa palabra de Dios único y verdadero. Yo soy. Y el yo soy está juntamente con nosotros ahora mismo. Amén. El yo soy te ha dicho, anda, pero no vaya de cualquier manera, anda en mi nombre. Di, Jehová de los ejércitos me ha enviado. Eso es el poder del evangelio. Y cuando fue, no le dijo, anda y preséntate a tu nombre. Ve y dile a Faraón, Jehová, nuestro Dios, me ha enviado a ti. Y dice, deja salir a mi pueblo. Deja salir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me presenten sacrificios de sangre. ¿Por qué razón? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Era necesario la sangre del Cordero. Y nosotros, todos, absolutamente todos, que hemos aceptado a Cristo, estamos revestidos con la sangre del Cordero, que es Cristo. Eso nos da una libertad. Ya nunca más eres esclavo. No vivamos como esclavos. Luego llegó la época del desierto. Habían salido de Egipto. Y aún en el desierto, Dios les mostró muchas maravillosas. ¿Y saben qué? Hubieron dos grupos de personas en el camino del desierto. ¿A quién le gusta el desierto? A nadie nos gusta el desierto. Pero es necesario, ¿por qué? Porque es el proceso de parte de Dios para cambiar nuestras vidas. Hermanos, yo siempre digo, y los remanentes también le digo, Dios no está interesado en las circunstancias, por supuesto que no. Dios mucho menos le importa el ambiente donde vivimos, por supuesto que no. Dios le importa a nosotros le importamos. Y justamente usa las circunstancias, usa el ambiente, usa todo lo que es nuestra vida para cambiarnos a nosotros. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios, ¿han escuchado ustedes esa frase que dice, Dios te ama como eres? ¿Han escuchado ustedes eso? Dios te ama como eres. Y déjeme decirle que es un error garrafal. Dios no te ama como eres. Al único que Dios ama como es y como tal es a Cristo. Amén. Dios no nos ama como somos. Dios no nos ama mentirosos. Dios no nos ama incrédulos. Dios no nos ama personas de doble ánimo. Dios nos ama a pesar de cómo somos y por ese amor nos envió a su Hijo Jesucristo para cambiarnos. Amén. Eso es el amor de Dios. Por eso, cuando se manifiesta esta gracia, cuando se manifiesta este poder, ahí también hay algunas incredulidades y algunos errores que tenemos que erradicar. ¿Saben cuándo se presenta la respuesta que Dios tiene preparada en nuestras vidas? En los problemas, en los conflictos y en las crisis. Ahí nosotros tenemos que ver, no estoy solo, Dios está juntamente conmigo. ¿Por qué? Porque Dios mismo me ha enviado. Miren el versículo 6, capítulo 3, el versículo 6. Lo dice lo siguiente. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios no le dijo, yo soy el Dios que en vida fue Abraham, que en vida fue Isaac, o que en vida fue Jacob. No le dijo eso. Dijo, yo soy el Dios de Abraham, dando por sentado que Abraham vive todavía. ¿Por qué? Porque todos nosotros que hemos creído en Cristo, tenemos la vida eterna. No es que vayamos a tener, ya tenemos la vida eterna.
Disfrutemos esa vida eterna que se encuentra en Cristo Jesús. Amén. Disfrutemos esa vida. Si nosotros vemos el capítulo 1 del Éxodo, había una generación que ya había muerto. José y todos sus hermanos y todas aquellas personas que habían subido a Egipto al encuentro con Moisés ya habían muerto. Y por aquel entonces subió al trono de Faraón un personaje, justamente Faraón, que no conoció a José. Y la Escritura dice que ellos vieron que el pueblo de Israel era más grande, era un pueblo muy grande, muy superior al pueblo de Egipto. Hasta el punto que ellos tuvieron temor, tuvieron miedo del mismo pueblo de Israel. Miren, una nación poderosa como Egipto tuvo miedo de un pueblo esclavo, porque Israel estaba esclavo. Entonces, ¿qué dijo Faraón? A las parteras: si ustedes ven que cuando las mujeres israelitas dan a luz, si es hombre, mátenlo. Pero si es mujer, déjenlo con vida. Y cuando las parteras llegaban a hacer su obra, lo dejaban vivo por temor a Dios. Entonces Faraón se enteró y dijo: ¿qué están haciendo ustedes? ¿No les ha dado una orden? Sí, Faraón. Pero las mujeres israelitas, las judías, son robustas y fuertes, que cuando llegamos, ellas ya dieron a luz. Entonces, aún Dios perseverando la vida de su pueblo, aún Dios perseverando la vida de los remanentes, porque ¿qué es lo que hace Satanás? Remanentes, escuchen bien. Satanás va a usar cualquier cosa, cualquier estrategia para derrumbarlos. Pero nosotros, ¿qué tenemos que tener? Ser conscientes de que yo soy un hijo de Dios, soy un remanente escogido por gracia, y nada de lo que pueda venir a mi vida me va a afectar, porque Dios está juntamente conmigo. Gracia de Dios, el poder de Dios. Por eso, el día de hoy tenemos que descubrir el pacto de Dios que quebranta toda maldición, que quebranta toda oscuridad. Hermanos, si nosotros nos perdemos el culto, si perdemos el mensaje, estaremos perdiendo la dirección de nuestra vida, porque solamente el mensaje del culto, el mensaje del púlpito, es la dirección para nuestras vidas. Por eso, el día de hoy, hay algo muy importante que tenemos que ver. Dios dice: ve y haz sacrificio de sangre, y yo estaré contigo con la diestra de mi poder. Miren, el versículo 18, 3:18, vamos a leer. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Dios no solamente ha prometido que va a estar contigo, sino que Dios ha prometido que va a estar contigo con todo el poder del trono celestial. ¿Qué otra bendición necesitamos? Y eso es todo. Ahí se acabó todo. Esa es la conclusión de nuestras vidas. Si perdemos este pacto, si perdemos esta respuesta, estaremos perdiendo realmente todo. Entonces, ¿qué estamos viviendo nosotros ahora mismo? ¿En qué situación estamos viviendo nosotros mismos? Ahí está la respuesta que Dios tiene preparada para nuestras vidas. Estamos viviendo en el horario absoluto de Dios. Ciertamente, Dios tiene preparado muchas cosas para nosotros. Y en su momento lo va a dar. En su momento va a venir. Va a venir conforme a la voluntad y conforme al horario que Él ha preparado. Porque estoy seguro que todos los padres que estamos acá, los padres, si tenemos nuestros hijos menores, en la vida le vamos a dar $1,000, porque no van a saber cómo utilizarlo, ¿verdad? Entonces, hay un horario de parte de Dios, hay un horario realmente donde las respuestas vendrán absolutamente. Por eso, el día de hoy, siempre debemos de estar nosotros atentos al horario de nuestras vidas, al horario que Dios tiene preparado para nosotros, porque ciertamente no solamente hay un horario, sino que también hay un plan. Y este plan está por encima de tus propios planes.
El plan de Dios está por encima de nuestros propios proyectos. El plan de Dios está por encima de nuestros propios sueños. ¿Cuántas veces Dios nos ha cambiado los planes? ¿Cuántas veces en un abrir y cerrar de rojo se cambiaron todos los planes y todo lo que nosotros habíamos preparado, todo se cambió? ¿Cuántas veces? Y ahí podemos decir, ciertamente no es mi plan. Ciertamente el plan de Dios va a prevalecer. Ciertamente va a prevalecer. Entonces, ¿qué tenemos que ser conscientes? Dejarnos llevar por la corriente de la palabra. Dejarnos llevar por la corriente del Evangelio. Cuando una persona, está siendo arrastrado por la corriente de agua, del río o del mar, por más que luche contra la corriente, no va a poder porque la corriente lo va a jalar. ¿Es así o no es así? La corriente jala. Pero si estamos en una corriente incorrecta, si estamos en una corriente en contra de la palabra de Dios, por supuesto que esa corriente va a ser una corriente de muerte. Pero si nosotros nos dejamos arrastrar por la corriente de la palabra, imagínense las obras que se van a entrar en nuestras vidas. Obras de nunca antes y después en nuestras vidas, porque son las obras que Dios ha preparado. Respuestas sin precedentes. Respuestas sin precedentes que Dios realmente ha preparado para nuestras vidas. Por eso, el día de hoy tenemos que llevarnos 5 respuestas. Y los bendigo para que estas 5 respuestas sean el pacto, no solamente para el día de hoy, sino para todas nuestras vidas. Porque el día de hoy Dios nos quiere dar cosas nuevas y por eso tomamos esta palabra como nuestro mayor pacto. El primer punto, libérate de la oscuridad. Deja ir a mi pueblo, Dios dijo. Tenemos que levantar y celebrar la fiesta de la Pascua. ¿Por qué la fiesta de la Pascua? Porque es únicamente el sacrificio de la Pascua que quebranta toda la obra de Satanás. Pastor, pero ya yo soy hijo de Dios. ¿Por qué me dice libérate de Satanás, libérate de la oscuridad? Ciertamente, porque Satanás siempre nos va a engañar. Satanás nos engaña con sus trampas, con sus estrategias, con sus lazos, para hacernos desanimar, para creer incredulidad. Libérate de eso. El propósito de Dios no era que el pueblo sea liberado de Egipto. El propósito y la razón por la cual Dios le da el sacrificio de la sangre no era para que sean esclavizados de la esclavitud de Egipto, sino que el propósito en sí era que el pueblo de Israel salga de la oscuridad que estaba operando en Egipto. Sal de esa oscuridad que no te conviene. No nos conviene estar ahí. Por eso, si Dios hubiera querido liberar al pueblo de Israel, fácil, hubiera levantado otro político quizás que cambie el pensamiento, pero no es así. No son los políticos la solución al problema de la vida del hombre. Ahora que estamos en campaña, prometen y prometen. El mismo discurso de todo el tiempo. Pero cuando llegan al poder, se olvidan de todo y se centran en sí mismos. Egocentrismo. Hay que tener mucho cuidado en eso también. Por eso hay que liberarnos realmente del poder de la oscuridad, del poder de la esclavitud. Basta ya de quejarnos y criticar, porque por esta causa el pueblo de Israel fracasó en el camino del desierto. ¿Eran libres? Por supuesto que sí. Pero en su pensamiento, ¿cómo estaban? Esclavizados. En Egipto teníamos que comer. En Egipto teníamos donde dormir. Y lo peor de todo decían, en Egipto teníamos donde caernos muertos. Miren esa conclusión de vida. Por eso, Romanos 8:2, ¿qué dice? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder del pecado y de la muerte. Somos completamente libres. El pensamiento hay que cambiarlo. Viene un problema, es una oportunidad. Viene un conflicto, es renovación. Viene una crisis, es la respuesta. No hay problema para nosotros. No hay problema. Cada época, cada evento es una respuesta para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en el mayor horario de nuestras vidas. Dejemos todas nuestras preocupaciones. Bueno, miren, la Biblia, ¿qué dice? La Biblia dice, por nada estáis afanados, ¿verdad? Por nada estáis afanados. Al contrario, sean conocidas todas vuestras peticiones en acción de gracias y Dios ciertamente lo va a cumplir. Vuelta. El apóstol Pedro dice, por nada estéis ansiosos. ¿Por qué? Porque la ansiedad genera problemas, genera enfermedad. Si nosotros sabemos eso, ¿por qué razón nos preocupamos tanto? ¿Por qué razón nos preocupamos y ponemos
Nos enfocamos tanto en el problema que nos desanimamos. Nos enfocamos tanto en el problema que comenzamos a caer en ansiedad. Nos enfocamos tanto en el problema que inclusive caemos en depresión. Y eso nos roba muchas bendiciones. Pero al contrario, hay que cambiar nuestro pensamiento. Digamos, este problema no puede contra mí, porque Dios mismo está con nosotros. La fiesta de la Pascua es muy importante. La fiesta de la Pascua es: libérate del poder de la oscuridad. Libérate de Satanás, porque Satanás siempre va a querer engañarte. No puede tocarte, pero la única cosa que sí va a hacer es querer engañarte. ¿Para qué? Para que no disfrutes que tú eres un hijo o una hija de Dios. ¿Ven? Segundo punto. Tenemos que experimentar el poder de Pentecostés. Y con este poder de Pentecostés, anda y salva a tu familia. Anda y salva a tu región. Anda y sálvate a ti mismo con el poder de Pentecostés. ¿Qué es el poder de Pentecostés? Es el poder del Espíritu Santo que ya está con nosotros. No es que va a estar, ya está con nosotros. Al momento que nosotros confesamos que Jesús es el Cristo, rápidamente Dios nos sella con el poder del Espíritu Santo para el día de la redención. Es decir, ya somos su propiedad. Ya somos su propiedad. Somos su pueblo. Disfruta eso. Hay que disfrutar eso. Sin embargo, ¿qué hizo Israel? Por no entender esta realidad, cayó en esclavitud, sirviendo a una nación en potencia, como Egipto. ¿Y hasta qué punto servían? Construyendo templos idólatras, construyendo santuarios idólatras. Miren, teniendo el pacto, teniendo la promesa, cayeron en esclavitud, únicamente por no entender y comprender realmente que Jehová estaba juntamente con ellos. Y yo los bendigo, hermanos, para que todos los hermanos aquí presentes y los hermanos que están en las redes sociales podamos disfrutar la fiesta de la Pascua y la fiesta de Pentecostés. El tercer punto, hay que disfrutar la fiesta de la cosecha. ¿Qué es la fiesta de la cosecha? Es nuestro respaldo, es el poder del trono celestial. Mi respaldo es el reino de los cielos, por eso no tengo ningún temor. A veces vienen problemas a casa, mi esposa me dice, ¿qué vamos a hacer? No te preocupes, nuestro Padre lo sabe. No preocuparnos, ¿por qué? Porque ¿qué ganamos preocupándonos? Nada. ¿Y saben lo peor de todo? Saben que siempre es repetitivo. ¿Cuándo es donde más nos preocupamos? El fin de mes. Todos los fines de mes, ¿por qué? Porque tenemos que pagar los servicios, tenemos que pagar ciertas cosas, ya genera cierta preocupación. Hay que deshacernos de esas preocupaciones y hay que confiar que Dios restaure la economía, la luz. Porque, como dijo un hermano, no es malo haber nacido en la pobreza. Lo malo es permanecer siempre en pobreza, ahí está lo malo. Por eso la economía no tiene que ser impedimento, porque mi respaldo está en Dios. Porque hay muchas personas que tienen mucho dinero, muchas personas que han alcanzado el éxito, muchas personas que han alcanzado el prestigio, la fama, pero están fuera de Dios, apartadas de Dios. Aunque han alcanzado el éxito en el mundo, delante de Dios, fracasaron. Fracasaron. Y perdón por decir esto, pero es la verdad. No podemos decir algo que la Biblia no dice. La Biblia dice así. La Torre de Babel fue construida, mientras más alto subieron, cayeron. ¿Por qué? Porque estaban fuera de Dios, en su propio egocentrismo, en sus propios intereses. Cuando nosotros nos centramos en nosotros mismos, cuando nosotros nos centramos en los propios intereses y no los intereses de Dios, entonces estamos yendo una corriente diferente. Y ahí hay que ser un alto en nuestras vidas. Porque la fiesta de la cosecha es mi respaldo. Yo tengo el poder de la Pascua. Yo tengo el poder del Espíritu Santo. Yo tengo el respaldo del reino de los cielos. ¿Qué me podrá detener? Cristo dijo, no temáis, manada pequeña. ¿Por qué? Porque a vuestro Padre le ha placido darlos el reino. Pastor, ¿dónde dice eso? Lucas 12:32 lo dice muy bien. Tenemos ya el reino de los cielos. La cuarta promesa que tenemos que llevarnos. Hay que vivir centrados en el tabernáculo, el templo. Hay que restaurar la iglesia. Hay que restaurar el templo. Por supuesto, primero empieza, y lo vamos a hacer en el segundo mensaje. Primero, ¿dónde se restaura el templo? En nosotros. La pregunta es,
¿Cómo está el altar de Dios en tu corazón? ¿Cómo está el altar de Dios en tu vida? Ahí empieza la respuesta de nuestras vidas. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel por el desierto, lo primero que le mandó y dijo a Moisés: vayan y levanten el tabernáculo. No le dijo: ustedes ya verán. Solamente le dijo: vayan y levanten el tabernáculo. ¿Pero cómo lo van a hacer? Anda y levanta el tabernáculo. Y para esto Dios ya ha provisto todo. No lo hemos leído, pero dice Éxodo capítulo 3, el versículo, acompáñenme por favor, el versículo 21 al versículo 22. La providencia de Dios. Miren lo que dice. Y yo daré a este pueblo es Israel, ¿sí? Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgas no vayas con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Es la providencia de Dios. Centrados en el tabernáculo, ¿por qué? Porque ahí Dios estaría con toda su presencia. Es en el tabernáculo donde Dios da palabra y bendición y vida eterna. Por eso, en todo tiempo, ¿qué es lo que había dentro del tabernáculo? Estaba el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto, ¿qué estaba? La tabla de piedra, estaba el maná, la providencia de Dios, y estaba la vara de Aarón, que reverdeció. Es el poder de Dios, de la palabra que restaura nuestras vidas. Amén. Si alguien se siente desanimado, si alguien se siente triste, tome la palabra de Dios que reverdeció como la vara de Aarón y restaura tu vida. Bueno, míreme. Yo esta noche no puedo dormir, sinceramente. He estado con escalofríos, con fiebre, no he podido dormir. He pegado mis ojos como a las 4 de la mañana y me he despertado a las 6. Miren, haciendo respiración profunda. Señor, esto no me va a detener. Tu palabra que se reverdezca como la vara de Aarón. Tomen la palabra y restauren su vida. Porque nada puede detener el poder del Evangelio. Se los digo, esto es verdad. La palabra de Dios es completamente cierta. Había un lugar santísimo donde nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote una vez cada año. Pero cuando Cristo fue crucificado, dice que ese velo que estaba entre el lugar santísimo y el lugar santo se rasgó. ¿Cómo? ¿De abajo arriba? No, de arriba abajo. Se rasgó para que nosotros podamos tener entrada al mismo trono de la gracia. Que antes era imposible. Ahora Dios lo hizo absolutamente posible por Cristo, nuestro Redentor. Y lo dice también en Hebreos 4:12. Acerquémonos pues, 4:12, 4:8 si no me equivoco, pero dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos al trono de la gracia, confiadamente. Padre, acá estoy. Padre, acá estoy. Señor, ha sido una semana muy difícil. Ha sido una semana muy complicada, pero tengo la certeza que este es el proceso que viene para mi vida. Hazme entender el proceso, por favor. Y que ninguna de estas cosas me caiga en desánimo o caiga en incredulidad, porque eso es lo que quiere Satanás. Así que los bendigo para que seamos nosotros fortalecidos con el poder de la palabra que reverdeció, como la vara de Aarón. Amén. Y como el quinto punto, como la quinta respuesta, hay que grabar este pacto a la siguiente generación. Hay que grabar este pacto a la posteridad. Que este pacto sea realmente su pacto eterno para la posteridad. Porque, ¿qué le vamos a dejar nosotros a nuestros hijos como herencia? Casa, bienes, carro, economía. Ténganlo por seguro que se van a pelear. Se van a pelear y se van a matar por estas cosas. Porque estas cosas, en vez de ser bendición, es maldición. Para aquellos que no entienden y no conocen el propósito de Dios. Pero nosotros que conocemos el propósito de Dios, ¿qué le vamos a dejar a nuestra siguiente posteridad? ¿Cuál va a ser el mejor legado para nuestra siguiente generación? Tiene que ser obviamente el Evangelio. Tiene que ser obviamente el pacto de solo Cristo, porque si no es Cristo,
No pueden hacer absolutamente nada. Y perdón los remanentes por decirles esto. No se confíen por la herencia de sus padres. Confíen más bien en la fe que tienen sus padres. Ellos tienen la fe en un Dios vivo y verdadero. Amén. Eso es, hermanos. Hay que cambiar nuestro pensamiento. Entonces, remanentes, conecten todos sus estudios, conecten todos sus trabajos al deseo de Dios. Conecten todo su deseo, todo su trabajo, todo lo que ustedes quieran hacer al deseo de Dios. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? Mateo 24:14. Ahí está el deseo de Dios. Que este evangelio sea predicado a todas las naciones para testimonio y luego vendrá el fin. El deseo de Dios es que el evangelio sea testificado. Que sus talentos, que sus estudios, que todo lo que nosotros querramos hacer esté conectado con el deseo de Dios, con el plan de Dios. Amén. Porque esto realmente es lo que Moisés grabó en la siguiente posteridad. Miren el legado de Moisés. Moisés sabía que ya estaba en sus últimos días y él tenía que dejar un legado, algo. ¿Qué dejo? ¿Qué dejo? Y escribió el Pentateuco. Escribió el Génesis, el Éxodo, escribió el Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Qué es el Génesis? ¿Cuál es el mensaje central del Génesis? El problema y la respuesta. Un problema y una respuesta. El hombre se separó y Dios nos envió a la simiente de la mujer que es Cristo. El propósito de Génesis. ¿Cuál es el propósito del Éxodo? Debemos salir de la esclavitud de Egipto. Debemos salir de la esclavitud de la oscuridad. ¿Cómo? Con el poder de la Pascua, el sacrificio de la sangre. El propósito del Éxodo. ¿Y cuál es el propósito del Levítico? Ya el pueblo era libre. Entonces, el Levítico, si ustedes leen el Levítico anteriormente, yo no lo entendía así. Cuando yo leí el Levítico, era pura sangre, era puro sacrificio, era pura carnicería. Yo lo entendí, sinceramente no lo entendía al principio, pero cuando descubrí realmente qué era el Evangelio, ¿saben cuál es el propósito del Levítico? El mensaje central, el culto. El culto tiene que tener el secreto de la sangre. ¿Por qué la sangre? Porque Cristo derramó su sangre para remitirnos de todo el pecado. El Levítico es el culto a nuestro Dios. ¿Y qué es el número? El número es, el propósito del número, o el mensaje del libro de número es el sistema. Ya era un pueblo salvo, tenían el pacto de la sangre, tenían la bendición del culto. Ahora, ¿cómo vamos a conquistar el campo? ¿Cómo vamos a conquistar Canaán? Ok, el sistema. Vamos a prepararnos con 12 tribus. Vamos a mallar espías. El sistema. Es el sistema del evangelismo del pueblo escogido, salvo de Dios, que tiene que hacer el evangelismo. Miren bien en números. Y lo que Dios dice, nuevamente, yo estaré con ustedes. Y el Deuteronomio nos enseña que tenemos que enraizar el evangelio en nuestras vidas y grabar también este evangelio en la siguiente posteridad. Por eso, cuando nosotros leamos el Pentateuco, es decir, cuando leamos nosotros Génesis, Éxodo, Levítico, Números y el Deuteronomio, miremos nosotros el legado que Dios dejó a Moisés a la siguiente generación. Es un legado no de Moisés en sí, es el legado de nuestro Dios Padre que nos dejó a través de Moisés. Amén. Eso tenemos que transmitir a nuestra siguiente posteridad. Ahora, una conclusión. Dios dice que vayamos al campo, pero no irnos de cualquier manera. Ve en el nombre de Jehová. ¿Qué significa Jehová, remanentes? ¿Qué significa esa palabra Jehová? Jehová es la sombra de la existencia. Es el ser que existe por sí solo. Es el ser que da vida. En otras palabras, es tu Padre. Solo unos cuantos dijeron amén, los remanentes. Jehová es mi Padre. Jehová es mi papá. Es una relación con el Padre, Padre e Hijo. Eso es lo que le marca diferencias a otras religiones. Somos hijos de ellos. Y Dios dice, no vayas en nombre de una persona cualquiera. Ve en mi nombre. Yo estaré contigo. Los bendigo para que todos los días de nuestra vida nosotros podamos disfrutar esta bendición. Que Dios está juntamente con nosotros. Por eso tenemos que aferrarnos a la bendición de Emmanuel.
que Dios está juntamente con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, no hay nada ni nadie que pueda parar el poder del Evangelio. No hay nada ni nadie que pueda detener las respuestas que Dios tiene preparado para tu vida. No hay nada y nadie que pueda bloquear el poder del trono celestial que está preparado para tu vida. El punto es, ¿cuál es mi actitud delante del culto? ¿Cuál es la actitud delante de la palabra de Dios? Eso va a determinar mucho en nuestras vidas. Cuando nosotros vamos a una entrevista de trabajo, ¿cómo nos presentamos? Bien elegantes, ¿verdad? Porque sabemos que de ese trabajo va a depender muchas respuestas para nuestras vidas. No vamos a una entrevista de cualquier manera. Si eso circula en el mundo natural, en el mundo secular, ¿cuánto más tiene que ser cuando venimos a la casa del Señor? Porque no estamos presentándonos a una entrevista. Estamos presentándonos delante de Dios Trino, delante de su palabra, para recibir la respuesta eterna para mi vida. Una respuesta que me da gracia. Una respuesta que me va a consolar. Una respuesta que me va a edificar. Una respuesta que se va a cumplir, no solamente en mi vida, sino también en mi posteridad. Los bendigo para que esta gracia sea de Dios y para siempre por el resto de sus vidas. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos la gracia, Señor, por este tiempo. Llénanos con tu Espíritu Santo. Oramos para que esta respuesta que tuvo Moisés también podamos disfrutarlo y experimentarlo el día de hoy. Gracias, Padre bueno, y oramos para que sea una semana llena de evidencias. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, por medio de tu Espíritu Santo. Amén.